3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Con las cosas que cuenta de su infancia. Una amiga a quien llamaré Iona hace sentir que gran parte de su ser se quedó atrapado en las prohibiciones que se le imponían. Con frecuencia, ella siente que quisiera regresar a su infancia con el único propósito de no obedecer. O así solo fuera a buscar un papel donde esté escrito lo prohibido para romperlo. Siento que mi niñez aún llora, aferrada a las barras de la puerta, porque tenía prohibido salir a la calle. Yo sentía que en la calle estaba yo jugando, y mirando de vez en vez, desde afuera, a la niña encerrada en su obediencia obligada. La niña que sacaba el brazo por entre las barras para agarrar de la camisa a la libertad. Eso me lo contó Iona apurando un trago de cerveza. Relató que una amiga suya le contó que cuando su hija era apenas una niña, una noche al suspenderle los juegos porque era preciso ir a dormir para poder madrugar a trabajar, la niña le preguntó: «Mamá, ¿uno tiene que tener mamá toda la vida?» Hemos sido, siglo por siglo, época tras época, generaciones de la prohibición, de lo que no se puede hacer, de las consecuencias de entrar en lo prohibido y cometerlo. Le repliqué a Iona, y ella me disparó con sus preguntas. ¿Vos crees que hablando de educar a los hijos, prohibir es lo más sensato? ¿Te parece que la prohibición de veras forma personas? Es buena, edificante, una cultura que se fundamenta en prohibir. ¿No te parece una paradoja hablar de libertad en una sociedad de normas, reglas, mandatos y estatutos que todo lo prohíben, todo lo impiden, censuran todo? ¿No te parece pernicioso considerar que todo lo que esté por fuera de la obediencia es malo? Tal vez no todo, pero sí muchas cosas que nos procuran placer. Mucho de lo que da gusto es prohibido, lo que causa alegría, fiesta, regocijo, le dije. Agregué que justamente lo que mayor gozo nos procura suele ser lo más prohibido, llevado incluso hasta la condición de pecado y en veces de sacrilegio. Por sentir el gozo podés ser condenado a la hoguera, si pensamos en los preceptos de las religiones que cobijan la civilización. Algunos credos condenan abiertamente el placer, y no faltaron quienes en los tiempos de la Santa Inquisición incluso condenaran la risa. Hoy podría haber dictaduras que prohíban la alegría, le dije a Iona, pues como tales, es decir, como dictaduras, pueden encontrar que la alegría es subversiva, nociva, porque la alegría puede tener alas de libertad. En casos puede convertirse en fuente de revelaciones. Además, la alegría busca el conocimiento que la lleve a encontrar modos de no agotarse. El escritor Eduardo Galeano decía que, en tiempos de dictaduras en Argentina y Uruguay, uno podía ser condenado por culpa del brillo de la mirada. Vos podrías decirme, le dije a Iona, que los tiempos cambian y con ellos las dictaduras. Y yo te replicaré que las dictaduras no evolucionan. De lo contrario no serían dictaduras, se negarían a sí mismas. Recuerdo que éramos seminaristas.
transición de los años 60 a los 70. El seminario tenía campos de mandarinas y, como muchas otras cosas, estaba prohibido tomarlas y comerlas. Las mandarinas eran entonces allí frutos del árbol prohibido. Y era como si ellas nos hablaran, como si nos dijeran: «Venid por nosotras, somos prohibidas». Y al decirlo brillaran, parecieran soles diminutos en las ramas, y misteriosamente el deseo de subir al árbol y cogerlas hormigueaba en todo el cuerpo. La prohibición creó entre nosotros la sed específica de mandarina. Hasta llegamos a creer que era mayor el placer de violar la prohibición de coger las mandarinas que el procurado por el sabor de las mandarinas. Con todo, quedábamos con la íntima convicción de que, en el hecho de procurarnos felicidad, el pecado había vencido a la ley. Bueno, con esas palabras lo pienso hoy, no entonces. Aunque de pensarlo de ese modo, estábamos cerca, pues la victoria sobre la prohibición nos premió con tardes enteras de mandarinos sabores. Leí en internet, atribuido al poeta romano Ovidio, lo siguiente: las cosas lícitas son insípidas, lo que estimula sabrosamente es lo prohibido. Bueno, lo haya dicho el gran Ovidio o no, la advertencia sin duda explica el telúrico deseo nuestro por aquellas mandarinas. Digo explica, no justifica. Prefiero no usar tal palabra cuando, de hecho, había una ley, una prohibición. ¿Será necesario entrar en disquisiciones sobre por qué la prohibición magnifica lo deseado? ¿No hay en ello una natural y vital lucha de la libertad contra la represión? ¿No será que las prohibiciones traen consigo el mismo mensaje de los estragos que causa el río cuando con desechos dañamos su cauce y envenenamos su corriente? ¿No será que prohibir puede parecerse a intentar amarrar el viento? Desde la pretendida moral de la educación, la prohibición es justificada como prevención de un mal o daño como consecuencia de usar algo o ejecutar alguna acción que puede resultar en detrimento propio o de otros. Hay prohibiciones, diríamos, razonables, en particular las que implican a toda una comunidad, pueblo o sociedad, pero sobre muchas otras recae el interrogante de si lo son o no. Las hay para salvaguardar la seguridad, la propiedad privada, cuidar la honra de las personas, impedir los daños en el jardín, no afectar los mercados internos, etc. Y hay numerosas prohibiciones privadas o personales, familiares, entre parejas, matrimonios, de padres a hijos, de jefes a empleados. ¿No les parece que, de entre todas las que pueda haber, hay prohibiciones, de pronto muchas, que son simple y literalmente arbitrariedades? Se argumentará, quizás, que la prohibición está avalada por el principio de autoridad, cuyo sustento está en el conocimiento y, especialmente, en la sabiduría. Claro, es positivo y desde luego aceptable ese argumento. Y ha de ser la autoridad en cuanto a conocimiento y sabiduría la que debe medir los alcances positivos y negativos de la prohibición. Ahora, la autoridad debe ser legítima, como lo es la de un padre o una madre, pero valga decir que en innumerables casos legitimidad y sabiduría no van juntas, sobre todo cuando falta conocimiento, formación y sobre todo, amor. Y aquí es preciso tener en cuenta la diferencia grande que hay entre autoridad y autoritarismo.
La autoridad sabe y dispone. El autoritarismo manda e impone. La prohibición impuesta por el autoritarismo suele, entre otras cosas, ocultar intereses, envidias, conveniencias particulares, frustraciones, resentimientos. La verdad que podría desmontar la prohibición misma. Ahora, no es necesario ser dictador para establecer prohibiciones injustas, o anodinas, o calculadas. Basta el argumento de autoridad que, por más legítimo que sea, no está exenta de humanos errores y desatinos. Tal vez no haya dificultad en comprender los motivos de una prohibición, incluso la más arbitraria, pero tanto a sus motivos como a la prohibición misma, les es imposible controlar los efectos sobre las emociones, las frustraciones que pueden surgir por causa de deseos reprimidos, el resultado moral en las personas por efecto y obra de actitudes y actos causados por una o diversas prohibiciones, sobre todo aquellas que son establecidas por el acto autoritario o la autoridad insensible, aquella que ignora lo justo, que no conoce el amor o adopta frente a éste una postura déspota. Por más que haya justificaciones comprensibles, hasta motivar incluso la aceptación, no es nefasta para la creación, para la imaginación y hasta para la técnica palabra emprendimiento, una cultura fundamentada en la prohibición. No es el prohibicionismo, hablando de sociedad, una funesta talanquera para evitar el cambio y el avance, y sobre todo los cambios culturales. No se oponen a la esencia de la humanidad los sistemas que pretenden garantizar la seguridad con argumentos que imponen prohibiciones arbitrarias. ¿Qué seguridad segura garantiza la arbitrariedad? Las prohibiciones son obstáculos no naturales. Constituyen barreras creadas por el ser humano, sus culturas, sus sociedades. Quizás baste solo con observar que la reacción del ser humano ante el obstáculo natural es la de intentar vencerlo, para lo que ha de contar con su voluntad, su inteligencia y sus recursos. Y las reacciones del ser humano ante el obstáculo creado por la arbitrariedad están en apelar a los derechos y a la ley, o caer en la ira causante de peleas insensatas e inútiles, o en la frustración y la resignación, estas últimas en apariencia pasivas, pero por lo general incubadoras de odios y de actitudes nefastas que se convierten en bombas de tiempo cuyos estallidos tendrán efectos impredecibles en el ser humano, el individuo, familias, grupos sociales, la sociedad en su conjunto. Creo que hemos visto esos efectos. Puede argumentarse también que numerosas prohibiciones son motivadas por el principio de garantía del orden y prevención del caos, pero ¿cómo conseguir que muchas de ellas no crucen la línea de los derechos, siendo uno de los más afectados la libertad, o más apropiadamente, el libre albedrío? No es posible pensar en un orden, una sociedad cuya base principal no sea el prohibicionismo. Si se asume que la libertad no tiene la potestad de garantizar una sociedad en paz, ¿cómo explicamos que la historia de la civilización prohibicionista es la historia de la violencia, la guerra, la dominación, el exterminio? Si la libertad no es garantía de seguridad, ¿cuál es entonces el papel de la educación? ¿De qué educación hablamos si creemos que el orden ha de ser el resultado de prohibir? ¿Es impotente la educación para guiar la inteligencia? ¿Impotente o se lo impedimos? Valga recordar esto, ateniéndonos a la historia.
Las mafias en el mundo no serían lo que son sin lo prohibido. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un me gusta puede ayudar y todo comentario abre más puertas. Estén bien y que no se nos conviertan en pesadillas los sueños.